Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en la primera epístola del apóstol San Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Y mientras lo va buscando, hermanos, yo quería recordar un poco la última estrofa del himno que hemos entonado, el himno que dice en el Monte Calvario. Y fíjese cómo dice la estrofa, la última, dice: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Y mientras entonábamos, hermano, esta última estrofa, yo recordaba que precisamente yo voy a hablar de este tema en esta mañana con la ayuda del Señor. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios, con él sufriré. Los desprecios de la cruz. Entonces, vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 20, la palabra del Señor dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí mismo también en el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, yo quería que nosotros veamos un poco el contexto de la enseñanza de esta mañana. En el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, yo quería recordar el primer versículo del capítulo 1 para saber a quiénes Pedro les está escribiendo esta epístola. Les está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba siendo asolada por las autoridades de ese tiempo, cuando el cristianismo había sido declarado como una religión contraria al Estado romano. Nosotros sabemos de que fue en el tiempo del emperador romano, en el cual Nerón, el emperador romano, fue el tiempo en el cual la iglesia cristiana sufrió la más drástica persecución. Pedro está escribiendo en ese contexto a hermanos que son perseguidos, hermanos que no tenían una casa, ellos no tenían un lugar donde poder descansar como nosotros normalmente lo hacemos, no tenían una cama para dormir, ellos no tenían ni siquiera cerca a su propia familia, porque ellos habían tenido que escapar por sus vidas. A esa iglesia, a esos hermanos, es que el apóstol Pedro les dirige esta carta. Y yo quería ahora que comencemos meditando en lo siguiente: ¿cómo habrá sido la evangelización de estos hermanos a quienes el apóstol le está escribiendo? En el libro de los Hechos, luego de la muerte de Esteban, la iglesia huyó de Jerusalén, escapaba, y dice que mientras ellos escapaban, ¿qué hacían? Predicaban ¿qué?
el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si nosotros juntamos pues precisamente esa persecución de la iglesia primitiva, con esta iglesia primitiva también que se encontraba en tierras gentiles, podemos observar que hay un común denominador ahí, que es la persecución. Y en la persecución, ¿qué cosa era lo que hacía la iglesia? Predicar el Evangelio. Mientras ellos escapaban de los Olivos y se iban para Caraballos, ellos predicaban el Evangelio. Cuando la iglesia de Lima era perseguida, tenían que ir al sur del país posiblemente. Ellos iban predicando el Evangelio. ¿Y ustedes no han pensado, hermanos, de que posiblemente las personas a quienes ellos estaban predicando el Evangelio eran personas que conocían y sabían de que estaban siendo perseguidos por su fe? Claro que sí. Por supuesto que ellos conocían perfectamente de que la religión cristiana era una religión ilegal y que los cristianos estaban huyendo, abandonando todo, abandonando sus posesiones, abandonando sus familias, abandonando sus trabajos, abandonando su zona de confort, como en la que posiblemente nosotros estamos ahora, cada uno en su casa. Y nos ponemos a preguntar también un poco más, para entrar en el contexto, porque eso es lo que estaba pasando ahí, y para luego mirar el texto que hemos leído ahora. ¿Y qué le decían? ¿Qué le decía la iglesia perseguida a los gentiles que se encontraban mientras ellos estaban huyendo? ¿Qué les decían? Oye, mira, estoy perseguido, pero Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida. Así se predica hoy, ¿no? Cristo tiene un maravilloso plan para tu vida. Hey, un momento, tú estás perseguido, has abandonado tu casa, has huido de tu familia, te quieren matar. ¿Ese es el maravilloso plan que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Que yo me vuelva como tú? Mira, yo tengo mi familia, tengo mi casa, mis amigos me quieren, y tú quieres que yo deje todo eso para vivir como tú estás viviendo. Por favor, sigue tu camino. ¿Verdad que esa debe haber sido la reacción? Quizás suena un poco gracioso, jocoso, chistoso también podría sonar, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que esa fue la respuesta de muchos, quienes veían a los cristianos con desprecio. Sí, los cristianos eran vistos con desprecio, porque tenían una vida despreciable a los ojos del mundo. Una vida despreciable. Despreciable. La iglesia era despreciada por el mundo en ese tiempo. En realidad, invitar a una persona a tener comunión con Cristo, a tener comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, era un desafío total. Porque una iglesia tenía que hablar más allá de lo que podían ver los ojos de los gentiles, quienes estaban escuchando el mensaje del Evangelio. Son muchas pues las personas que piensan que el cristianismo es la vida más fácil que cualquier persona sobre la tierra puede tener. ¿Por qué? Porque es una vida apartada de la maldad. Debe ser una vida apartada de la maldad, porque así lo dice la Escritura. Debe ser una vida santa, porque así lo dice la Escritura. Y se piensa que ser cristiano es ser bueno, porque la persona pues está ahora persiguiendo las virtudes más altas que cualquier ser humano pueda perseguir jamás en la tierra. Vivir en santidad, haciendo el bien, vivir una vida recta, justa a los ojos de Dios. Entonces, bueno, una persona que viva de esa manera, el mundo la debe querer, el mundo la debe apreciar, el mundo debe buscar más bien miles de personas para tener una sociedad mejor. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si
si toda la ciudad de Lima estuviese llena de personas así, o todo el Perú, o todo el planeta Tierra estuviese llena de personas como estas. Pero ¿saben qué? Esa es una manera de pensar equivocada. Es una manera de pensar equivocada. Ser cristiano no es la mejor vida a los ojos del mundo que una persona pueda tener. No lo es. ¿Por qué? Porque es una vida contraria a lo que el mundo sigue. No solamente es contraria, sino no es que hermanos, miren, siempre les pongo este ejemplo, el mundo va por acá, así, ¿no? Es como un cardumen que uno ve en el mar donde hay muchos peces siguiendo la corriente y todos esos miles de peces van en una sola dirección. Y a veces creemos que el cristiano es el que está fuera de ese cardumen, en otro espacio del mar y nadando en contra de lo que ellos están yendo. Como que por este camino va el mundo y por este camino van los cristianos en contra de la corriente del mundo. No. Dentro de ese cardumen donde están miles y miles caminando así, en el medio está el cristiano. Nadando contra la corriente, nadando contra la corriente. Y esa no va a ser una vida buena. Nunca va a ser una vida buena. Y por eso es que esa manera de pensar de que volvernos cristianos nos va a hacer los más queridos sobre el planeta Tierra y aún sobre nuestras familias, usted se equivoca. No es así. No es así. Es contrario a lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la vida de un creyente o un cristiano verdadero. Y se puede resumir bajo este título, lo que hemos leído. Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Y no solamente vamos a padecer porque vamos en contra de ese cardumen, en contra de esa masa de personas que van en una misma dirección, en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, sino de que muchas veces vamos a ser despreciados también por aquellos que dicen que son cristianos. Y usted dice, pero ¿cómo es posible de que una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo desprecie también a otra persona que ha hecho profesión de fe en Cristo? Predique de santidad para ver cuál va a ser la respuesta de ellos. Solamente predique usted que sin santidad nadie verá al Señor, como a los profesantes se les encrispa la piel y dicen, ¿qué? O sea, porque yo no vivo como tú, yo no voy a ir al cielo. Bueno, habrá que ver lo que dice la Biblia, quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo. Predique acerca de que la vestimenta de una mujer y de un hombre debe ser con pudor y decoro. Predíquelo, háblelo, y va a ver usted lo que va a pasar dentro de una iglesia evangélica. Una iglesia que se viste impúdicamente, como el mundo también se viste impúdicamente. ¿Usted cree que lo van a querer a usted cuando hable de esa manera? Pero la pregunta es, si lo que se predica acerca de la modestia, el decoro, la santidad, la justicia y la rectitud es lo que dice Dios, no lo que dice el predicador. Cristo padeció. Cristo padeció, Cristo fue perseguido y nosotros sabemos de que fue perseguido por su mensaje y por su vida. La vida de Cristo fue una vida intachable, fue una vida perfecta, una vida santa, una vida separada del pecado, una vida separada del mundo. Intente usted imitar eso en Cristo para que vea cómo es que se va a levantar más la iglesia profesante que el mundo. Eso puede ser un buen termómetro para saber cuál es el estado espiritual del alma de cada uno de nosotros. Pedro comienza pues esta verdad desde las primeras palabras del versículo 18, cuando nos habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. Ahí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Vamos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estos dos, entre otros muchos pasajes, nos enseñan esa misma realidad. Por ejemplo, en 1 Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá vemos que la Escritura nos pone siempre a Cristo como el ejemplo de nuestras vidas, el ejemplo de nuestra predicación, el ejemplo de nuestra conducta, el ejemplo de nuestra manera de hablar, el ejemplo de cómo debemos comportarnos delante de aquellos que viven sin Dios por el mundo. Haga usted la prueba y va a ver si es que no le van a perseguir así como Cristo fue perseguido. Y acuérdese que Cristo no fue perseguido por los gentiles. ¿Por quiénes fue perseguido Cristo? Por la secta religiosa más estricta en el tiempo de los judíos, por los fariseos y por los saduceos, estrictos en santidad. Eran unos hombres que se juntaban en grupo y comenzaban a patrullar en medio del pueblo a ver quién guardaba la ley y quién no guardaba la ley. Quienes no seguían la tradición de los ancianos y quienes sí la seguían. Ellos, esos hombres religiosos que buscaban una santidad externa solamente en su vida, fueron los que estuvieron celos de la vida impecable del Señor Jesús. Ahora las cosas no son así. Ahora los celosos no son aquellos que buscan una santidad extrema en su vida, una separación extrema del mundo y del pecado. No, los que persiguen son los que se acercan más al pecado y al mundo, pero dice que son cristianos. Esos son los que persiguen a los creyentes verdaderos. ¿Y cómo les llaman? ¿Cómo les llaman aquellos que buscan vivir una vida como la Escritura enseña? Legalista. Le dicen fariseo. ¿O no dicen así? ¿Nunca le han llamado así? Legalista, fariseo. Isaías 53, 4 al 5, también nos enseña cómo es que el Cristo padeció. Dice, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es tremendo, hermanos, cuando se habla acerca del sufrimiento de Cristo, el padecimiento del Señor Jesús y el resultado de ese padecimiento, de esas heridas, de esos golpes, de esos flagelos, de ese abrirle la carne al Señor con esos azotes que tenían los romanos, ese quebrarle esa fortaleza física, porque Cristo era carpintero, Cristo era un hombre fuerte, más fuerte que nosotros posiblemente, pero tenían que quebrarlo, tenían que flagelarlo hasta el punto de que sus músculos ya no tenían la fuerza suficiente para cargar una madera como él estaba acostumbrado a cargar madera cuando trabajaba con su papá José. Imagínense ustedes todo ese flagelo, toda esa herida, toda esa sangre derramada en el pretorio, pero dice la Escritura que el castigo de Cristo fue para nuestra paz. Y por su llaga, por sus heridas, por su sangrado, por su dolor, fuimos nosotros sanados. ¿Qué contradicción puede parecer eso? Cristo padeció una vez por los pecados, dice Pedro, el justo por los injustos. Y el contexto compara los sufrimientos del Señor con los sufrimientos de los redimidos, pero debemos hacer la diferencia que nos enseña la Biblia. Cristo padeció por los pecados, es decir, de una manera expiatoria, mientras que nosotros padecemos por hacer el bien. El contexto está en el versículo 17 de Primera de Pedro 3. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces nosotros padecemos por hacer el bien, por tener una actuación, acciones justas, palabras justas, actitudes justas. ¿Justas según quién? Justas según Dios. Justa según lo que la Escritura nos enseña. No lo que a mí me parece que es justo, no lo que a ustedes le parece que es justo, sino lo que Dios declara que es justo, recto y bueno delante de sus ojos. Eso es lo que tenemos que ver.
Y el padecimiento del Señor se origina porque en Él fue cargado, miren, en Él fue cargado el pecado de un pueblo. El pecado de un pueblo. No fue cargado el pecado de todo el mundo. Fue cargado en Él el pecado de un pueblo. Porque mire cómo dice Mateo capítulo 1, cuando el ángel Gabriel le da el anunciamiento a María de que ella estaba embarazada. En Mateo capítulo 1, el versículo 21, mire cómo es que le dice el ángel. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. ¿Así dice? No dice así. ¿Cómo dice? Dice, salvará a su pueblo. A su pueblo. O sea, Cristo cuando fue a la cruz, fue por un pueblo. Eso es algo que tenemos que guardar en nuestra mente, porque es lo que nos enseña la Escritura acerca del sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo, que fue un padecimiento expiatorio. El pecado de ese pueblo fue clavado, en la cruz cuando Cristo fue clavado. Así dice Colosenses. Las Escrituras nos dicen reiteradamente que el justo padeció por los injustos. Y eso se llama gracia. Gracia. Y a veces nosotros no podemos llegar a entender cómo es el amor del Padre. Porque el Padre hizo algo que nosotros no haríamos. Yo como padre no lo haría. Y a veces solamente basta ponerse en la posición de papá o de mamá para darnos cuenta de que ese versículo cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es para pensar que Dios ha hecho algo que nosotros nunca haríamos. Nunca, jamás. El amor de Dios es más grande que el amor del ser humano. Porque ¿quién de nosotros daría a su hijo, por ejemplo, para que vaya a prisión en lugar de un asesino? O yo quiero que mi hijo vaya a esta prisión en lugar de este asesino. Que mi hijo pague en la prisión la culpa de este criminal. Nadie lo haría. Nadie lo haría. Pero el amor del Padre sí es así. Él puso a su Hijo en una cruz. ¿Para qué? Para salvar al más vil de los pecadores. Al más vil de ese pueblo que el Padre le dio. Por eso también, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el propósito de la muerte de cruz, en la muerte en la cruz, es para que nosotros seamos justicia. Ese es el verdadero creyente. No seamos así, sí, yo soy cristiano. Levante la mano el cristiano. No. El incrédulo debe darse cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano solamente por ver el fruto. Un creyente no necesita tener acá un gafete diciendo soy cristiano, mi nombre es Guillermo, soy cristiano. No, el mundo se da cuenta, el mundo comienza a mirar, mira, esta persona habla diferente. Esta persona actúa diferente, no se ríe de los chistes sucios. Cuando están poniendo una película en la casa donde visita, donde hay una grosería, se levanta, se pone de pie y se va. O cuando alguien está hablando algo impropio, detiene la conversación y dice, hey, eso no hablemos, eso está mal delante de Dios. A ver, viva así usted, para que vea qué es lo que pasa. Pero estos versículos que nosotros leemos corroboran el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor no subió a morir a la cruz y arrojar los dados de la suerte para ver si alguno quería ser salvo. No, por el contrario, Cristo padeció por un determinado grupo de personas para limpiarlas a ellas de sus pecados, para imputarles a ellas su justicia, para santificarlas a ellas y llevarlas a la gloria del cielo eterno con el Padre. Y hay pasajes que dicen eso. Miren, en Juan 17, si va ahí por un momento, ahí está la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Y allí dice de esta manera.
Y con estos versículos vamos a ver dos cosas. Que primero, Cristo murió por un pueblo específico. Y además de que Él, pues en consecuencia, no se echó la suerte. Vamos a ver quién quiere aceptarme como Señor y Salvador. No. Juan 17, versículos 1 y 2 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Mire cómo dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Esto nos trae a la mente inmediatamente la imagen del Padre dándole al Cristo. Toma, aquí está. Este es el grupo de personas por quien yo quiero que tú le des vida eterna. Y como Cristo participó de ese acto en la eternidad pasada, antes que todo fuese creado, en esta oración le hace recordar al Padre: Padre, a los que tú me diste en la eternidad pasada, antes que el mundo, yo los recibí y ahora yo les doy vida eterna. A ese grupo, a los que tú me diste. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermanos, podemos hacer una exposición de este versículo, un sermón dentro de otro sermón. Pero dice que del mundo me diste. De todas esas personas que hay, de todos ellos, tú escogiste, los predestinaste y me los diste. ¿Para qué? Para hacer expiación. El versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Son tremendas estas palabras. Son tremendas porque acá no hay jactancia de nada. Si acaso nosotros hemos conocido la salvación en Jesucristo, no fue por nosotros mismos. Porque todos aquellos que han sido rociados, salvados, santificados, lo son porque el Padre hizo una acción desde antes de la fundación del mundo. Y yo no lo sabía. Cuando el Señor salva al pecador, el pecador no sabe absolutamente nada de esto. Lo único que comprende el pecador es que hasta un momento su vida era distinta a la que ahora tiene. El día de ayer yo amaba el pecado, hoy día lo aborrezco. El día de ayer le gustaba la impiedad, hoy día le gusta la santidad. El día de ayer aborrecía a Cristo, hoy le gusta a Cristo. Algo ha pasado en mí. No entiendo qué ha pasado en mí, pero Cristo es bello hoy día. Hoy yo siento que Cristo es mi Señor, mi Salvador. Me gusta la Escritura, me gusta el camino de justicia y de rectitud. No lo sabemos, ¿verdad? Así comenzamos. Pero ya cuando vamos leyendo la Escritura nos encontramos con pasajes como esos. Y decimos: wow, el Padre me puso en las manos de Cristo. Y Cristo fue a la cruz por mí. Padeció por mí. Él, el justo, padeció por mí. El injusto. El pecador. La llaga podrida, como dice Isaías. Yo era una llaga podrida desde la punta de la cabeza hasta el último dedo de mi pie. Y que todas mis justicias eran trapos de inmundicia. No servían para nada. Eran asquerosos delante de Dios. Todas aquellas cosas que yo pensaba que me hacían una buena persona. O no, yo doy limosna a los pobres. Eso es un trapo de inmundicia, decía el Señor. No, yo le ayudo a las viejitas a pasar el semáforo. Eso es un trapo de inmundicia, dice el Señor. ¿Y saben por qué es un trapo de inmundicia? Porque lo hacemos en la carne. Porque estamos en la carne. Y lo hacemos no para que Cristo sea glorificado, sino para la gloria nuestra.
La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, muerte. Y eso nos dice que el pecado es algo muy serio para Dios. Lo sabemos, ¿por qué? Porque el castigo es también muy serio. El pecado debe ser castigado. Y nosotros sabemos por la Escritura de que o es castigado en el pecador o es castigado en Cristo. Ya está. Pero tiene que haber castigo. Alguien tiene que morir por el pecado. Por el pecado no arrepentido hay muerte, muerte eterna. ¿Qué es muerte? Es la separación del alma del cuerpo. Dice también nuestro texto, Cristo murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y acá nos habla, hermanos, de que Cristo murió en su naturaleza humana, porque Él no podía morir, porque Él es Dios, siempre fue Dios. Pero en su naturaleza humana, esa naturaleza que Él había adoptado, Él murió ahí. Lo que nos dice es que la muerte se produjo cuando su cuerpo quedó colgado en la cruz, mientras que su alma fue encomendada a Dios, como Él mismo dijo en sus últimas palabras, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu está abandonando su cuerpo. Con el hombre sucede lo mismo. Está determinado el día en que el cuerpo será separado del alma y el alma subirá delante de Dios para escuchar la sentencia según sus obras. Y así dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, que mueran una sola vez. Hermano, cuando usted escucha que murió y estuvo 6 horas, 10 horas en el cielo, eso es mentira. Yo una vez cuando estaba en los Estados Unidos, hermano, y entré a una librería, son distintas, ¿no? Usted entra y los libros están ahí, agarra un libro y comienza a leer. Y hay un sitio donde dicen los libros más vendidos de todos. Y bueno, yo comencé a mirar y el bestseller, ¿no? Dije, a ver, ¿qué libro tan raro es este? No sé cuántos minutos en el cielo. Y lo agarré y comencé a mirar qué era lo que decía el libro. Y decía que este hombre había muerto y su alma había subido al cielo. Y el cielo era algo parecido con un gran parque hermoso, y había una laguna en el medio, y por ahí lo vio al Señor Jesucristo. Y dice que cuando lo vio al Señor Jesucristo, le invitó para entrar a la laguna juntos. Miren todo lo que yo leía. Y entraron a la laguna los dos juntos. Y este hombre comenzó a chapotear con el Señor Jesús. Se echaban el agua y el Señor Jesús le echaba. Hermanos, yo no pude leer más todas esas blasfemias, cerré el libro y lo único que me acordé yo fue de Apocalipsis 1. ¿Quién fue el discípulo amado? ¿Quién era el único discípulo que escuchó los latidos del corazón del Señor Jesucristo? ¿Quién fue el único? Juan. Juan, él era el apóstol amado, el querido, el apóstol del amor. Pero en Apocalipsis 1, cuando él mira al Cristo en la gloria de su majestad, lo ve al Señor, ¿qué es lo que hace él? Arrodillado al suelo, postrado. No quería ni mirar esa luz inaccesible que se le estaba. Él sabía que era su Señor, pero él sabía también que él era Señor y era esclavo. Hermanos, tenemos que aprender nosotros a mirar la literatura que nosotros estamos leyendo. Dice la Escritura que Cristo sufrió por los pecados de su pueblo, mientras que los cristianos sufrimos por causa de la justicia. Es decir, los cristianos fueron, son y serán perseguidos por causa del Señor. Así que no es como yo les decía al principio, vamos a ser perseguidos, debemos estar siendo perseguidos ahora. Y a veces uno se pone a pensar, bueno, en donde yo estoy viviendo tenemos ahí una habitación, ¿no?, que es para los invitados. Y yo me pongo a pensar, y a veces, ¿por qué la familia que viene de visita va a quedarse 3 o 4 días? ¿Por qué no vienen acá? La habitación es cómoda, tiene buena luz, hay un roperito. Porque nosotros vivimos ahí.
porque nosotros oramos en las mañanas, porque para nosotros todo es Cristo, porque nosotros nunca permitiríamos que en esa casa donde vivimos como cristianos siquiera se pueda ver en la televisión algo que sea deshonroso para el Señor. Pero Cristo sufrió por los pecados de su pueblo y nosotros vamos a sufrir porque andamos en justicia. Justicia. ¿Por qué? Yo me preguntaba y le traslado también esta pregunta a ustedes. ¿Por qué solamente algunos cristianos son perseguidos y otros cristianos no lo son? ¿No les ha pasado eso alguna vez? ¿No lo han visto? ¿Por qué hay cristianos que persiguen con la lengua a otros cristianos? ¿Por qué los cristianos que buscan la semejanza a Cristo son los más difamados, calumniados y hasta odiados? Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, esas son palabras del Señor. Si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos deben de perseguir. La persecución es inevitable. Pero el apóstol nos llama ¿a qué? A perseverar en medio de los sufrimientos, de las persecuciones, de las injusticias. Porque la persecución por causa de la justicia es la marca del creyente verdadero, hermanos, y es agradable al Señor. Es agradable al Señor. El Señor nos dijo durante su ministerio terrenal, en Marcos capítulo 13, versículo 13, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese de ahí, el que persevera, el que está en contra de la corriente, el que habla de Cristo sin importarle las consecuencias que pueda tener, sin importarle si su familia lo va a abandonar, sin importarle si sus amigos lo van a despreciar. El que persevera en la persecución, predicando el evangelio de Cristo, ese será salvo. Ese. También en Hebreos, el escritor de Hebreos, los versículos 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire el último versículo, que es donde yo quería resaltarlo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No, nosotros no somos. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuando generalmente se hace ese sistema que se llama decisionismo, tienes que hacer tu decisión por Cristo? No, pero estoy apurado. No, solamente te cuesta una oración. No, pero mire, pero vamos a orar 5 minutos, 5 segundos ya. No, pero yo no sé, ya no importa, yo oro por ti. Ven a ver, yo voy a orar por ti, tú vas a repetir después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y quiero que seas el Señor de mi vida, entra en mi corazón. Amén. Ya está, ya eres cristiano. Sí, ya soy cristiano. Sí. Si repetiste conmigo, ya eres cristiano. Tienes que ir a la iglesia ahora. Allá, ¿cuál iglesia va usted? A esa de allá yo voy. Muy bien, el domingo lo ve. Va el domingo, llega a mirar cómo son las cosas. El segundo va, el tercer domingo también va, y después nunca más va. Se desaparece. Cuando comienza a escuchar cuáles son las demandas de Cristo para los suyos, cuando escuche un sermón verdadero acerca de lo que significa tomar su cruz cada día y seguirle al Señor, no lo vemos más. Bueno, la pregunta es: ¿era cristiano? ¿Es cristiana una persona así que va a curiosear un rato, hizo una oración y nunca más va a la iglesia? Hermanos, lo que estos versículos nos enseñan es que debemos permanecer fieles durante todo este camino. Fieles. No importa la circunstancia que nosotros estemos. No importa si nos enfermamos.
No importa si perdemos el trabajo, no importa si todavía existen problemas familiares, no importa lo que estemos atravesando, con Cristo tenemos todo. Tenemos todo. Y debemos permanecer pues fieles durante este camino mientras el Señor permita que seamos perseguidos en este mundo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. El Señor perseveró hasta el fin, hasta su muerte. Todo ese camino hacia la cruz, hasta el fin. Nosotros también debemos de perseverar hasta el fin. 1 Pedro 3, 19 y 20 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, existen diversas interpretaciones sobre estos versículos. No vamos a hacer un estudio de ellos, pero una manera de abordarlos rápidamente es mirando a lo que la Escritura enseña y lo que no enseña también en otros textos. Acuérdense que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Ahora, que la Biblia diga que el Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, se podría entender aquellas almas que han recibido ya su condena eterna. Acuérdense de ese pasaje de Hebreos 9:27 que hemos leído, 9:17 creo. No significa que el Señor pues va a ir a predicar a aquellos sentenciados a la condenación eterna para darles una segunda oportunidad. Ya no hay, eso no puede ser la interpretación, porque nosotros entendemos por todas las Escrituras que la sentencia es firme. Cuando el Señor declara a uno que es culpable por toda la eternidad. Y cuando declara a uno como justo, lo lleva a su gloria por toda la eternidad. Otros enseñan que después de su muerte el Señor descendió a los infiernos para anunciar su victoria en la cruz. Pero no existe ningún pasaje en las Escrituras que apoyen también esta interpretación. Pero hay una aplicación en la que deberíamos meditar profundamente nosotros, y debemos meditar en la cárcel del pecado. La cárcel del pecado que tiene cautivos a quienes están fuera de una iglesia local, así como a quienes se encuentran también dentro de una iglesia local. El Señor, al comenzar su ministerio terrenal, hizo una cita del profeta Isaías del capítulo 61, versículo 1. Esa cita está en Lucas 4:18. Y la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. David Thomas, un ministro del siglo XIX, él comenta lo siguiente de estos versículos. Él dice que hay espíritus humanos realmente en la prisión del infierno. Mire, uno no llega al infierno para una prisión en el infierno. Uno está en la prisión del infierno desde el momento en que no se arrepiente de sus pecados y está vivo aquí en la tierra. Una prisión es un escenario de oscuridad. La impureza, el remordimiento y la desesperación constituyen la negrura de las tinieblas para siempre. Una prisión es un escenario de culpa. Una prisión es un escenario de esclavitud. Cadenas de hierro encerraron al miserable culpable. Una prisión es un escenario de reflexión. El infierno es un reino oscuro de pensadores. Pero hay dos características relacionadas con el infierno que lo distinguen de todas las prisiones de la tierra. Es autoerigido. Cada persona construye su propia prisión. Cada persona construye su propia prisión. Y es espiritual. El espíritu está en prisión. El espíritu está en prisión. Las prisiones terrenales no pueden confinar el alma.
Claro, por eso es que, hermanos, el Señor Jesucristo dice a pregonar libertad a los cautivos. Si nosotros predicamos el Evangelio aquí en la esquina de esta calle, tenemos que predicar libertad a las personas que están sin el Señor. Pero alguien puede decir, pero yo soy libre. Yo transito, yo viajo donde quiero, entro cuando quiero, salgo, me voy para acá, me voy para allá. Pero aquí habla de una prisión que es espiritual. Es la prisión del pecado. El hombre es esclavo del pecado y no puede librarse por él mismo. Por eso es que Cristo dijo de que Él ha venido pues a pregonar la libertad y a libertar a los cautivos y a poner a libertad a los oprimidos, porque el pecado es una opresión tremenda en el alma. Cristo vino al mundo para pregonar libertad a los cautivos, ¿por medio de qué? Del Evangelio, y a poner en libertad a los oprimidos por el poder de Dios. Así es como tenemos que ver. La referencia a los tiempos de Noé nos recuerda la naturaleza cautiva, mire, habla de Noé, la naturaleza cautiva del ser humano bajo las cadenas del pecado y de la iniquidad. Por eso Génesis 6:5 es el contexto en el que hemos leído también acá, el capítulo 3 de Pedro. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Sus corazones inclinados al mal, a la iniquidad, al pecado, a la maldad, a la injusticia, a la impiedad. Y Dios vio todo eso. Solamente tiene que leer Romanos 3 para entender cómo es la naturaleza del ser humano. No hay quien entienda. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se perdieron. Sepulcro abierto es su garganta. Eso dice la Biblia y eso es verdad. Pero a pesar de toda esa maldad, en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Noé no se merecía nada tampoco, hermanos. Quizás él merecía también morir allí, pero él halló gracia. Él no merecía el favor de Dios, solamente recibió gracia. El Señor tuvo paciencia también con los pecadores y además le concedió gracia a Noé y a su familia, pero su paciencia, acuérdese, tuvo un límite. Algunos creen que la paciencia de Dios va a ser cuando yo quiera, hasta el último. Algunos dicen que se van a arrepentir de sus pecados 5 minutos antes de morir. ¿Y cómo sabes cuándo vas a morir? ¿Cómo sabes que no te puede dar un infarto en este momento? Y pasas tu alma a la eternidad sin Cristo. No existe el mañana. El mañana siempre está en nuestra imaginación. Ni siquiera sabemos si es que vamos a vivir el año 2022. Yo recuerdo ahora que les hablo de esta situación, cómo es el hombre, es tremendamente curiosa la forma en que nosotros éramos antes de estar en Cristo. Yo me acuerdo una vez cómo es que se vendieron las entradas para un concierto de Michael Jackson, para varios conciertos de Michael Jackson que iba a ir a este país, entradas agotadas, y ¿saben qué? Ese señor nunca pudo cantar nada porque murió el día que él no esperaba. Él había hecho muchos planes para su vida, pero murió. El hombre sin Cristo es así. Yo me voy a arrepentir los últimos 5 minutos antes de morir. No, la paciencia de Dios tiene límites y nosotros no vemos dónde es que el Señor marca la línea. Por eso es mejor arrepentirnos de nuestros pecados mientras tenemos vida, mientras escuchamos el mensaje del Evangelio, mientras escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón y arrepintámonos de nuestros pecados. Hermanos, Dios nos enseña que las aguas del diluvio, es decir, las mismas aguas que arrasaron la vida de los desobedientes, fueron las aguas que salvaron a la familia de Noé. Pero la referencia la hace comparándola con el bautismo. Lo que las Escrituras nos enseñan de manera clara, hermanos, es que el bautismo no salva.
Yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado con alguien que cuando usted le pregunta, oye, ¿tú eres salvo? Y era algo curioso para mí, porque en los Estados Unidos se vive, no solamente allá, también aquí, ¿no? Un cristianismo medio raro. Yo había unos muchachos que tenían su camioneta pick-up y en la parte de atrás de la camioneta varias botellas de cerveza, ¿no? Consumidas, varios puchos de cigarro, ¿no? Iban a una iglesia que yo conocía, no recuerdo el nombre, pero no era de nuestra denominación. Yo le preguntaba a ellos, ¿y estás seguro que tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Yo hice mi oración y además me bauticé. Ah, ¿por eso eres cristiano? Sí, yo hice mi oración y me bauticé. Wow, hermanos, el bautismo no salva. El bautismo no salva. Aunque algunos evangélicos creen que el bautismo es como una especie de agente purificador externo de la maldad de los seres humanos, el bautismo no limpia nada. Nosotros somos salvos por gracia, por la fe, por la obra del Espíritu. Y además vea usted también al ladrón en la cruz, él no se bautizó, pero fue salvo. Pero nosotros vemos que aunque el diluvio arrasó con casi toda la humanidad, el pecado prevaleció hasta nuestros días. Y vivimos, hermanos, yo a veces auguro que el mundo, incluido el Perú, se va a convertir en una nueva Sodoma y Gomorra. Sí, con esos pecados, esos que tenía Sodoma y Gomorra. Quizás en 20 años va a ser así. Así como nosotros leemos en ese relato de Génesis que los viejos, los jóvenes y los más jóvenes empujaban la casa de Lot para entrar y tener con los ángeles esa intimidad. ¿Se acuerdan? ¿Han leído? Empujaban la puerta. Nosotros tenemos hoy día también lo mismo. Ya no te empujan la puerta, ¿sabes por dónde se meten? Por la televisión. Ahí a darte toda la ideología. Ayer que salimos a caminar con mi esposa, hermanos, y yo se los digo, salimos a caminar con mi familia, yo no me fijé mucho, había una especie de banner así, y había unos muchachos, los muchachos tendrían 16 años, 18, 20 no tenían, habían chicos y chicas. Y de repente uno de ellos me da a mí uno de sus volantitos, pues, y yo lo recibí, iba caminando, y mi esposa retrocede. Me dice, ¿tú le has recibido el volante? Y yo comencé a leer, hermanos, ¿saben qué? Era un grupo de chicos, de seres humanos, varones y mujeres, que decían que no tenían sexo. O sea, no tenían una identidad sexual. No eran ni hombres, no eran mujeres. Eran cualquier cosa que se les ocurría. Y yo miraba, decía, y nos poníamos a pensar con mi esposa, ¿y dónde estarán los padres de estos chicos? Sí, hermanos, adolescentes, niños. Por eso es que el Perú y todo el mundo se va a convertir en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Yo le decía a mi esposa, pero ¿y dónde están los padres? ¿Dónde? Pues desconectados de la vida de sus hijos, ¿verdad? ¿Dónde más van a estar? Yo fui y le devolví su papelito al muchacho. Pero los miré y me dio mucha pena. Y mi esposa me decía, ¿y no les dijiste nada? No les dije nada. Pero en algún momento, hermanos, yo pienso de que debemos también hablar las cosas, ¿no? Pero yo les cuento esto, hermanos, para que nosotros podamos ver cómo es que el pecado ha sobrevivido, hermanos. Porque Sodoma y Gomorra todavía está viva en nuestros días, no ha desaparecido. Pero yo lo que les digo es de que el bautismo es un símbolo, pero ese símbolo no es como el sello del Espíritu que da a Dios a todos los creyentes. Una cosa es el bautismo y otra cosa es el sello del Espíritu Santo. Recordemos que Simón el mago creyó, se bautizó y andaba en la iglesia. ¿Pero qué le dijo Pedro? Le dijo de que él permanecía en prisión. Mire, otra vez prisión. Prisión de amargura y en hiel de maldad. Estaba vivo, pero él estaba en prisión. Por eso es que el puritano decía que cada uno va construyendo su propia prisión desde ahora. Y créanme, cuanto más tiempo pasa, esas murallas se vuelven más fuertes.
Y el corazón en algún momento va a ser insensible al Evangelio porque la conciencia va a estar cauterizada, y cuando escuchen el mensaje de predicación del arrepentimiento de los pecados, no lo van a oír. Ya todo está difícil. El versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, Cristo sufrió por los pecados de su pueblo, pero ahora está en la gloria de los cielos. Esa es la vida de un cristiano. El sufrimiento por causa de la justicia, pero la gloria en los cielos con el amado Redentor de su alma. Esa es nuestra esperanza. Y eso es verdad porque lo dice el Señor. Yo sé que es verdad. Porque como les había mencionado, yo sé, igual como Pablo, yo sé a quién he creído. O como decía Job, aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré. Esa es nuestra fe. Y fue así, hermanos, ese sufrimiento fue así con los cristianos en los tiempos bíblicos y también con los creyentes de todos los tiempos. Solamente para acabar, voy a leerles Romanos 8:18. Dice la Escritura: pues tengo por cierto, mire cómo dice Pablo, tengo por cierto, estoy seguro, no me cabe la menor duda, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar, hermanos.